Ya está, ahora sí, ya está grabando, se puede ver. Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar con la teoría del día de hoy que corresponde a mononucleosis, síndrome mononucleósico y también herpes. Eh, ¿Cómo definimos en realidad mononucleosis o mejor dicho síndrome mononucleósico? Vamos a ver un poquito de historia en relación. Miren que anteriormente se le conocía con el nombre de fiebre glandular, esto para el siglo XIX, hacia 1889, y la caracterizaban como todos los pacientes que tuvieran esta triada, sobre todo, ¿no? Fiebre, faringitis y linfadeноpatías. Hoy en día se sigue utilizando estos tres elementos clave para poder hacer el diagnóstico del síndrome mononucleósico: fiebre, adenopatías y faringitis, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esto? Ahora lo vamos a ver más adelante a frente a qué otras cosas se podría asociar, qué otros signos y síntomas podría tener. Si en algún momento se me deja de escuchar, me lo hacen saber, por favor. En 1910 comenzaron a describirla como un cuadro clínico que se observaba en la remisión de los pacientes que tenían leucemia, pero no fue hasta 1920 que se define propiamente como mononucleosis infecciosa. Para el año 32, Paul Bunel, que hoy día conocemos la prueba sobre todo, la reacción de Paul Bunel, la prueba de Paul Bunel, descubre esta reacción de anticuerpos heterófilos que daba positivo a las personas que tenían mononucleosis infecciosa. Y hacia el año 68, importante, miren, un trabajador se infecta en el laboratorio con virus de Epstein-Barr y hace el cuadro típico de la enfermedad con anticuerpos heterófilos positivos, ¿no? Ahora, eh, ya, ¿qué cuadro clínico es el que caracteriza un síndrome mononucleósico? Y apréndanse bien este término, síndrome mononucleósico. ¿Por qué? Porque este término de síndrome mononucleósico se va a aplicar a distintos agentes etiológicos. Es decir, el síndrome mononucleósico puede ser secundario a distintas etiologías entre infecciosas y no infecciosas. Síndrome mononucleósico lo vamos a conocer por los tres elementos básicos: el de fiebre, el de dolor de garganta o odinofagia y el de adenopatías o adenomegalias. Clásicamente la fiebre en un síndrome mononucleósico dura de 10 a 14 días, pero eso va a depender. ¿Por qué? Va a depender de la agente que esté causando el síndrome mononucleósico. Por ejemplo, una infección aguda, es decir, una primoinfección por el citomegalovirus, me dará un cuadro de fiebre que podría llegar a durar hasta 6 semanas, es decir, hasta 42 días de fiebre continua. Entonces, depende la duración de la fiebre, del agente o de la causa subyacente. El dolor de garganta, es decir, la odinofagia, la vamos a ver como de repente exudado faríngeo. Ustedes pueden ver estas placas de pus sobre las amígdalas hipertróficas de manera bilateral. Eh, ¿Qué es lo que la gente suele pensar cuando ve una faringitis purulenta como esta? ¿Qué es lo primero que se puede venir a la mente de las personas, de otros médicos, de los clínicos, cuando ven un exudado purulento como el que están viendo en estos momentos? ¿Qué origen creen ustedes que le atribuyen a este tipo de hallazgo? Vamos, ¿quién me da una idea? Háblame, porque como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver qué me estás escribiendo. A ver, cuéntame. No, nadie, por si acaso voy a calificar participación, ¿eh? Ok, en realidad la gente piensa bacterias, ¿no? A la cabeza. Pero el exudado purulento no es patognomónico de infección bacteriana. El exudado purulento simplemente es sinónimo de proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que un virus puede generar esto? Por supuesto. Es más, esta es la faringe de un paciente con infección aguda por Epstein-Barr virus. No tiene ninguna bacteria de por medio. Entonces, no guiarse de que porque veo pus en las amígdalas o en la retrofaringe, pues siempre es algo bacteriano y por ende siempre le tengo que dar terapia antibiótica, sino que
en realidad podría ser simplemente el sinónimo de que esto es un proceso inflamatorio a secas, nada más. Asociado a esa triada característica de fiebre, adenomegalias, odinofagia, podrían venir o podrían observarse al examen físico signos adicionales. Por ejemplo, el rash, ¿no? Ese exantema generalizado, como que la persona se ha quemado bajo el sol, también podría acompañar al síndrome mononucleósico. Un síndrome mononucleósico por Epstein-Barr virus, claro, me puede dar rash. También una primoinfección por citomegalovirus, es decir, una infección aguda por citomegalovirus que me da un síndrome mononucleósico, podría tener rash también, ¿por qué no? Una toxoplasmosis aguda que se puede expresar como un síndrome mononucleósico, también puede venir con rash. Y los acompañantes, que podrían o no verse dependiendo del origen, dependiendo de la causa, uno es la visceromegalia. ¿Qué visceromegalia? La hepatomegalia, la esplenomegalia o la coexistencia de ambas, ¿no? Hepato-esplenomegalia. La ictericia también podría ser un hallazgo característico, la ictericia, ¿sí? De repente una primoinfección por hepatitis, por el virus de la hepatitis A, ¿sí? Entonces yo podría tener una infección aguda por virus de hepatitis A y eso se expresaría como un síndrome mononucleósico, es decir, fiebre, odinofagia, adenomegalias cervicales e ictericia. Yo podría tener como causa también un virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. También se expresen como síndromes mononucleósicos sin ictericia. Muchos pensamos que los virus de hepatitis siempre me tienen que dar ictericia cuando uno se infecta agudamente, pero de repente, oh sorpresa, un virus de hepatitis B o un virus de hepatitis C podría expresarse como fiebre, odinofagia y adenomegalias cervicales en una persona sin la necesidad de ictericia y aún así ser una primoinfección por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. Podría tener la persona síntomas inespecíficos, síntomas sistémicos inespecíficos también, como fatiga extrema, cefalea, náusea, vómitos, pero acuérdense esto, la tríada característica, fiebre, odinofagia, enopatías, y lo demás puede venir complementando, rash, visceromegalia, ictericia, síntomas inespecíficos, etc. Ahora una pregunta, ¿siempre tiene que estar la tríada presente? No, a veces puede de repente venirse como combinaciones. Por ejemplo, fiebre, dolor de garganta y rash, y adenomegalias no hay. Ah, ok, eso sí puede ser, y aún así ser un síndrome mononucleósico. Acuérdate que el paciente no te trae el libro tal cual, te trae matices, ¿no? Te trae parentescos, similitudes. O podrías tener fiebre y adenomegalias, sinoidinofagia con hepatoesplenomegalia, y eso también es un síndrome mononucleósico, ¿ok? Entonces, trata de partir de esta triada y lo demás generalmente son síntomas agregados o signos y síntomas agregados que van a variar según el origen o según la etiología. Y ahí la tienes, ¿no? Solamente para recalcar. Dentro de la triada, la faringitis. Acuérdate, la faringitis yo la puedo ver también en una primoinfección por VIH, ¿no? ¿Cómo se llama la primoinfección por VIH? ¿Cómo se llama ese síndrome? A eso se llama síndrome retroviral agudo, ¿sí? Síndrome retroviral agudo. Y el síndrome retroviral agudo viene como un síndrome mononucleósico, es decir, viene con fiebre, odinofagia, exudados faringios, adenomegalias cervicales, rash, etc. Entonces, el síndrome retroviral agudo, que no es más que una primoinfección por VIH, se podría también presentar en el contexto de un síndrome mononucleósico, ¿no? Usualmente las faringitis, la gran mayoría de veces de las faringitis, son virales. Existieron criterios, ¿no? Que alguna vez se postularon como los llamados criterios de Centor para predecir la infección bacteriana en una faringitis. Entonces se varían en cuanto a puntajes, ¿no es cierto? Siendo los 4 o más puntos, la puntuación máxima que podías darle para presumir que esto posiblemente sea una bacteria o no. Entonces, dentro de esos puntos, pues habían ítems, tipo la fiebre, la ausencia de tos, los exudados, la adenopatía que sea dolorosa, etcétera, y así, ¿no? Entonces te recomendaban, por ejemplo, que con 3 puntos
Bueno, con 3 puntos había duda suficiente de si podía ser una bacteria y cultivar el exudado faríngeo. ¿Por qué? Porque más o menos en 28 a 35% de los casos ibas a aislar una bacteria que pudiese justificar. ¿Qué quiere decir? Que como que en el 65 a 70% del casos restantes era un tema viral. Con 4 más puntos, mira, teniendo la máxima puntuación de los criterios de Centor, tu posibilidad de que sea bacteriano es 50%. O sea, quiere decir que 50 porque puede ser, 50 que puede ser virus. Es decir, no hay una forma clara de dilucidar si estás frente a una faringitis bacteriana en la gran mayoría de veces. Pero sí debes saber que epidemiológicamente hablando, la gran mayoría de estas son virales. Algo te puede ayudar los criterios de Centor. Mira que las faringitis representan el 6% de las consultas ambulatorias. No son poca cosa. Tú puedes leer 6%, es poquito. En realidad no lo es en comparativamente al total de pacientes. Y vas a ver cómo, si tú exploras las causas de faringitis, vas a ver que son diversas, pero mira el gran común denominador. La gran mayoría son virus. Virus respiratorios, rinovirus, coronavirus, influenza virus, adenovirus, que evidentemente tienen que ir correlacionados con la temporalidad de los mismos. Es decir, hoy en día, pues, ¿quién no pensaría en COVID-19, no es cierto? Frente a una persona que tenga faringitis. Y el último, para influenza. Otros virus que puedan dar faringitis, Epstein-Barr virus, dentro del contexto de un síndrome mononucleósico. Citomegalovirus, dentro del contexto de un síndrome mononucleósico. Herpes simple virus, virus de herpes simple tipo 1, virus de herpes simple tipo 2, dentro de del contexto de un síndrome mononucleósico. Los virus Coxsackie, el virus de la inmunodeficiencia humana y el virus herpes humano tipo 6. Este virus casi no se piensa, casi no se plantea, pero también es causa importante de síndrome mononucleósicos, ¿sí? Entonces, mira, hasta ahorita solamente estamos hablando de virus. Dentro de las posibilidades bacterianas que son menores, a la cabeza, estreptococo. Y dentro de las posibilidades parasitarias, toxoplasma. La gran mayoría de veces se las llevan los virus como causal de faringitis. Si lo enfocamos por el lado de las linfadenomegalias cervicales, también vas a ver que tienes múltiples posibilidades. Por ejemplo, que sea Epstein-Barr, citomega, toxoplasma, todos estos dan adenomegalias. Los virus de hepatitis, no te olvides, hepatitis D y E dan adenomegalias. Adenovirus, rubiola, podría ser una tuberculosis ganglionar, bartonelosis. Y ojo, las linfadenomegalias también podrían corresponder a etiologías no infecciosas. Cuidado, por ejemplo, con los linfomas, bien sea de Hodgkin o bien sea no Hodgkin, o de repente las variantes de los mismos, como la enfermedad unicéntrica o multicéntrica de Castleman. De repente no tiene nada que ver ni con infección ni con neoplasia. De repente tiene que ver con una enfermedad autoinmune. O sea, una persona podría tener linfadenomegalias porque está cursando con un lupus eritematoso sistémico. O de repente una persona puede tener linfadenomegalias porque tiene sarcoidosis. Estamos en otro contexto, obviamente, en otra epidemiología. El único tenor de hacer esta distinción de etiologías es para que ustedes se den cuenta que un síndrome mononucleósico que está compuesto por linfadenomegalias, faringitis y fiebre, pues tiene múltiples posibilidades. Virales a la cabeza, pero también podría ser una posibilidad parasitaria, una posibilidad micobacteriana, una posibilidad bacteriana, una posibilidad no infecciosa, por ejemplo, neoplásica, autoinmune u otras. ¿Hasta acá se me está entendiendo, muchachos? ¿Se me está escuchando bien? ¿O hay algún problema con el audio? ¿Me pueden confirmar que se me escucha bien? Escucha bien, doctor. Ya está, muchas gracias. Ahora, el síndrome mononucleósico, aparte del cuadro clínico que les he expresado, podría tener de repente algunas características en los exámenes auxiliares que se suelen solicitar. Por ejemplo, en el hemograma completo, uno podría ver anemia. Esta anemia es de característica, anoten porque eso no está acá, normocítica, normocrómica, y siempre o usualmente de carácter leve. Podría haber linfocitosis, pero ojo,
Depende de la causa o depende del agente que lo esté desencadenando. Por ejemplo, ¿cuáles son los agentes infecciosos dentro de todos aquellos que pueden dar síndrome mononucleósico que suelen dar linfocitosis en un hemograma? ¿Alguien lo sabe? No se olviden, los que suelen dar linfocitosis es el Epstein-Barr virus y el citomegalovirus característicamente. ¿Eso quiere decir que Toxoplasma no puede darlo? No, también puede darlo, ¿no? Pero es raro, ¿no? Generalmente la linfocitosis se ve en Epstein-Barr virus y en citomegalovirus. También podría verse neutropenia y o trombocitopenia. Por ejemplo, en las infecciones por citomegalovirus suele ser marcada la trombocitopenia, a veces en rangos peligrosos. Podría ser que a la observación, porque todo hemograma, además de hablarte de los 3 linajes celulares, es decir, la serie roja, la serie blanca y la serie megacariocítica, te podría dar observaciones que el patólogo ha visto, el laboratorista patólogo ha visto en el frotis. Entonces, ¿qué observaciones podría haber? Uno, la linfocitosis marcada, ¿no? Que podría expresártela como más del 50% de linfocitos totales o más del 4000 en valor absoluto. De repente te podría hablar de los linfocitos atípicos. Entonces te puedo decir, se observan linfocitos atípicos. Ahora vamos a ver que el linfocito atípico es aquel que tiene un núcleo cerebroide. Por ahí más adelante hay una imagen de esto. Te podría hablar que hay células plasmacitoides, ¿no? Vacuoladas, de morfología heterogénea, con un poco menos de frecuencia. Lo más característico es que, por ejemplo, en una infección aguda por Epstein-Barr virus o citomegalovirus, te hable de linfocitosis con presencia de linfocitos atípicos. Ahora, no es exclusivo, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo tengo una primoinfección por VIH? ¿Veré linfocitosis? No, todo lo contrario. En una primoinfección por VIH, lo que voy a ver es linfopenia a la cabeza. En una infección por influenza, me podría dar también linfopenia. Ahora que estamos con COVID-19, ¿no es cierto? COVID-19 da linfopenia. Entonces, depende mucho del agente etiológico para interpretar el hemograma. Si le hago un perfil hepático, lo que voy a ver es elevación de transaminasas, y eso sí es un común denominador. Usualmente, no en el 100% de las veces, pero sí usualmente, tanto los virus tipo citomegalovirus, Epstein-Barr virus, tanto el propio VIH, el coronavirus, adenovirus, los virus de hepatitis B, los virus hepatotropos con mayor razón, el virus influenza, parasitarias tipo toxoplasma, suelen elevar las transaminasas. Pero las transaminasas, por este tipo de agentes infecciosos, salvo los virus hepatotropos, suele ser elevaciones de entre 2 hasta 3 veces el valor límite superior. No suelen exceder más allá de las 500 unidades por mililitro. Entonces, por ejemplo, a mí me da una infección aguda por citomegalovirus y tengo también una discreta hipertransaminasemia, ¿no? Por el propio citomegalovirus. O tengo una primoinfección por VIH y me da también una hipertransaminasemia leve, ¿no? Distinto cuando es un virus hepatotropo. Cuando es un virus hepatotropo, quiere decir que es el virus de hepatitis A, B, C. Entonces, estos virus sí elevan por encima de 500 unidades por mililitro los valores de transaminasas. Entonces yo tengo un síndrome mononucleósico, pero con transaminasas más de 1000. Bueno, eso posiblemente sea un virus hepatotropo, ¿no? Por la magnitud de la transaminitis. El perfil hepático podría darme elevación de algunos marcadores de colestasis, tipo fosfatasa alcalina o gamma-glutamil transpeptidasa, sobre todo hacia la segunda, tercera semana, pero es raro, ¿no? Más es la transaminitis. Y de igual manera, ¿no? La bilirrubina total incrementada, pero sin la presencia de ictericia, también podría ser uno de los hallazgos con los que ustedes se pudiesen topar. Ok, entonces hablando de las causas, vamos a ver cada una de ellas. ¿Causas de qué? De síndrome mononucleósico.
En el 90% de las veces se trata del virus Epstein-Barr. Y cuando un síndrome mononucleósico, en donde yo ya sé las características clínicas, encuentro que el origen, encuentro que la causa es el virus de Epstein-Barr, entonces recién pasa a llamarse mononucleosis infecciosa. ¿Sí? Muchos no entendemos esta diferencia. Mononucleosis infecciosa, ¿qué es? Por ende, es el síndrome mononucleósico generado por el virus de Epstein-Barr. Pero podría yo tener un síndrome mononucleósico secundario a otras posibilidades. Por ejemplo, cuando es por VIH, a eso pasa a denominarse síndrome retroviral agudo. Podría ser de causa, no sé, de otros virus, por ejemplo, rubiola, o otros virus herpes, ¿no? Herpes simple 1, herpes simple 2, citomegalovirus, virus herpes humano tipo 6, podría ser. Podría ser una toxoplasmosis aguda, un adenovirus, etcétera. Inclusive el síndrome mononucleósico podría ser una causa neoplásica, autoinmune u otros, como ya hemos visto. Miren para que vean algunas características del síndrome mononucleósico según causas, según etiologías. 90% de las veces por Epstein-Barr virus. ¿Qué cosa es lo que veríamos en este tipo de pacientes? Ya vemos las linfadenomegalias, que pueden ser cervicales, auriculares posteriores, axilares, inguinales. La gran característica, apunten, mira, aparte están no sé, pues la hipertrofia de amígdalas, ¿no? Acá todavía seguimos con el tema de la triada del síndrome mononucleósico, pero esto apúntenlo. La mononucleosis infecciosa, es decir, el síndrome mononucleósico generado por el Epstein-Barr virus, se caracteriza por una marcada esplenomegalia. No te olvides, se caracteriza por una marcada esplenomegalia. Este es un dato muy característico de mononucleosis infecciosa, tanto así que si no tienes esplenomegalia, de repente duda de que Epstein-Barr es la causa y busca otras. Y acá lo que vamos a hacer para llegar al diagnóstico, pues es solicitar mi prueba de polvo-UNEL, que se caracteriza por el test de anticuerpos heterófilos, que me va a salir positivo, y podría yo pedir otros marcadores, como por ejemplo el IgM contra el antígeno de la cápside viral del Epstein-Barr virus. El IgG me va a ayudar para ver si es que el paciente ya tuvo la infección en el pasado. El IgM me va a ayudar para el evento reciente o el evento actual. Entonces, esto también es pregunta de examen. ¿Cómo yo podría diagnosticar una infección aguda por Epstein-Barr virus? Es decir, una mononucleosis infecciosa. Podría pedir anticuerpos heterófilos o la prueba de polvo-UNEL, y también podría pedir IgM anti-BCA contra Epstein-Barr virus, que es antígenos de la cápside viral, perdón. Ahora mira, si hablamos de otras causas, mira por ejemplo citomegalovirus. El citomegalovirus me da un cuadro tipo mononucleosis infecciosa, pero no se llama mononucleosis infecciosa como tal. Se llama infección aguda por citomegalovirus. O le podrías decir síndrome mononucleósico por citomegalovirus. ¿Qué cosa es lo que vemos acá? Toma nota, aparte de lo que ya hemos visto que da un síndrome mononucleósico, como por ejemplo las linfadenomegalias cervicales. Toma nota de esto, fiebre prolongada. Citomegalovirus puede darte hasta 42 días de fiebre pareja, continua. Esto es una fiebre o esta es una infección aguda por citomegalovirus en una persona inmunocompetente. Ojo, le tienes que explicar que la fiebre puede ser muy fastidiosa porque puede llegar a durar hasta 42 días, causa de fiebre prolongada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Podría pedirle IgM para citomegalovirus, así de fácil. Algunos piden antígenos, ¿no? Del citomegalovirus, como el PP65, que es un antígeno, bueno, pues que te podría ser de utilidad, pero yo en realidad me quedaría contento con que tú sopeses la posibilidad de pedir un anticuerpo de tipo IgM para citomegalovirus. Si viene otro tipo de agente infeccioso, tipo herpes simple 1, bueno, podrías ver la gingivoestomatitis herpética, ¿no? Digamos, ese enantema característico que afecta toda la mucosa oral, que da una gran odinofagia con hipertrofia de amígdalas,
En realidad acá la molestia bucal es lo resaltante, ¿no? Entonces, en la primoinfección por virus de herpes simple tipo 1, la gingivoestomatitis es lo característico, ¿sí? Si fuese, por ejemplo, toxoplasma, me estoy deteniendo, como te das cuenta, en los más característicos. En toxoplasma, acuérdate de este datito. Las linfadenomegalias cervicales pueden ser de gran tamaño, pueden ser de 1 o 2 centímetros. Y acuérdate de esto, la duración de las mismas puede ser indefinida. ¿Qué quiere decir? Que una persona con toxoplasmosis aguda que percibe que tiene linfadenomegalias cervicales podría quedarse con esas linfadenomegalias por el resto de su vida, ¿sí? A pesar de que el parásito pues ya resolvió el proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Basados en anticuerpos. IgM antitoxoplasma sería una buena forma de detectarlo. Y el otro punto importante sería el virus de la inmunodeficiencia humana, que me da, dentro de un síndrome mononucleósico, pasa a llamarse síndrome retroviral agudo, ahí lo tienes. Entonces, mira, tú tienes la sintomatología que te puede durar hasta 2 semanas, la sintomatología tipo síndrome mononucleósico. Podrías tener aparte algún indicio de, no sé, úlceras a nivel de la mucosa oral, de los genitales, etcétera. Podrías tener el rash, esto se ve mucho en los retrovirales agudos, el rash, ¿sí? Y lo que vas a tener también son los antecedentes o factores de riesgo para considerarlo, ¿no? Acá tienes que ahondar en la conducta sexual o en los hábitos, digamos, de riesgo, de tipo los pacientes que tienen uso de drogas por vía parenteral. Más se ve en eso en otras realidades, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues nos ayudaría mucho una medición de anticuerpos y de antígeno mediante una ELISA de cuarta generación. ELISA de cuarta generación, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que te estás dando cuenta? Seguramente te estás dando cuenta que la gran mayoría de los diagnósticos de los síndromes mononucleósicos o de las causas de síndrome mononucleósico se basan en la detección de anticuerpos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros basamos un diagnóstico en la medición de anticuerpos? Pues sucede que los anticuerpos, el cuerpo tiene un tiempo para sintetizarlos. No es que ni bien tienes los síntomas, ya tienes el anticuerpo contra ese germen. No, el cuerpo tarda en crearlos, tarda en sintetizarlos. Entonces puede suceder que tú teniendo la infección, hagas la prueba de forma muy temprana y la prueba de negativo, y después de un tiempo, la prueba vire a positivo. ¿Cómo se llama ese periodo donde yo teniendo la infección, mis pruebas dan negativo? ¿Cómo se le conoce a ese periodo? Ventana. Muy bien, perfecto, periodo de ventana, excelente. ¿Quién habló? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre y apellido? Dayan. Dayan, ¿tu apellido? Nidia. Ya está, perfecto. A ver, lo voy a buscar acá, Dayan. Muy bien, Dayan, te estoy poniendo un punto en intervención, excelente, te felicito. Periodo de ventana, justamente ese es el problema de hacer un diagnóstico basado en anticuerpos. Entonces, muchas veces cuando tú estés frente a un paciente basado o con un síndrome mononucleósico, en donde tú vas a solicitar anticuerpos para diversas etiologías, tú le vas a explicar que esto puede dar negativo en un inicio y que de repente después de 2 hasta 3 semanas, o sea, a partir de la segunda a tercera semana inclusive, tendrías que repetir las pruebas si en caso las basales fueron negativas. ¿Para qué? Para ver si ha habido seroconversión. O sea, un negativo no te va a excluir, sobre todo cuando el diagnóstico o la prueba se ha hecho muy tempranamente. Ahora, ¿qué otras posibilidades si es que no son las infecciosas? Mira, ya hablamos de que puede ser una neoplasia y cuidado con los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin. Ya hablamos de que puede ser otros, como lupus, como sarcoidosis. Podría ser reacciones a drogas. Hace poco, por ejemplo, es un paciente que hizo un síndrome mononucleósico, fiebre, adenomegalias cervicales, por vancomicina, que es un antibiótico, bueno, no es infrecuente, es comúnmente empleado, sobre todo en el ámbito hospitalario. Entonces podría ser un síndrome mononucleósico secundario a un fármaco. Clásicamente descritos, ahí los tienes, mira, carbamazepina, minoxiclina, fenitoína.
Entonces podría ser inclusive un fármaco el que esté detrás, por eso tu historia clínica debe ser muy buena. La mononucleosis infecciosa, es decir, aquel síndrome mononucleósico generado por Epstein-Barr virus, tiene este cuadro clínico típico, mira. Fiebre más escalofríos. El paciente tiene escalofríos. La faringitis que puede tener o no exudados. ¿Te acuerdas de esa lámina donde había un exudado faringio ahí en ambas amígdalas? Pues eso era un Epstein-Barr, nada bacteriano. Entonces, no es de sorprender que el Epstein-Barr virus pueda tener hipertrofia amigdalar con exudados purulentos. La linfadenopatía, generalmente las anteriores son más frecuentes. ¿Anteriores a qué? Al esternocleidomastoideo. Y las que son las más específicas son aquellas que son posteriores al esternocleidomastoideo, axilares o inguinales. Clásicamente, al igual que el citomegalovirus, como te había comentado, da linfocitosis con presencia de linfocitos atípicos y te da una reacción de anticuerpos heterófilos positiva, es decir, una prueba de Paul-Bunel positiva. ¿Qué otros hallazgos podrías tener? La marcada esplenomegalia, acuérdate, es un dato muy característico para la mononucleosis infecciosa. Hepatomegalia puede haber, como que no. La ictericia es rara, no es frecuente ver ictericia en Epstein-Barr virus. Y puede aparecer rash maculopapular. Y este rash, acá hay un dato interesante y un dato muy curioso, que a veces hasta este dato te puede dar el diagnóstico, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Que el paciente que tiene este exudado purulento, que tiene esta secreción a nivel de las amígdalas, pues podría tomar antibióticos. Cualquier beta-lactámico generalmente utilizan, ¿no? ¿Cuál es el antibiótico que más se utiliza para, no sé, pues para tratar una amigdalitis que piensas que es una bacteria? ¿Qué creen ustedes? Vamos, dame un nombre. Te doy la garganta y te tomas un Moxilina y antibiótico. ácido clavulánico. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego, ¿qué más? ¿Qué pasa? No los voy a Aguilar. requisitoriar, es para ponerte intervención. ¿Cuál es? Diego Aguilar. Aguilar, muy bien, Diego, te felicito. Amoxicilina ácido clavulánico. Sucede, pues, que si tú tuvieras mononucleosis infecciosa y tomas amoxicilina o cualquier otro beta-lactámico, generalmente eso estimula la aparición del rash. Entonces el paciente te dice, yo tenía dolor de garganta, fiebre, así bultos en el cuello, tomé la amoxicilina, ¿no? Pensando que era, y al día siguiente o a las horas me puse todo rojo. Ya, a veces esa es la característica de la mononucleosis infecciosa, es decir, aquella generada por Epstein-Barr virus, que el rash puede haber sido estimulado por el consumo de beta-lactámicos, y a veces ese es el datito que te da el diagnóstico, ¿ah? Porque al inicio, acuérdate, las pruebas pueden darte negativo. Ya sabes que el Epstein-Barr virus es un virus que se transmite por saliva, ¿no? Anteriormente se le conocía como la enfermedad del beso, ¿no? Entonces es un virus que se transmite por saliva. Esto te tiene que ayudar para ver cómo o qué sugerencias le vas a dar a una persona que tiene mononucleosis infecciosa en cuanto a cuidados en su casa, ¿no? No puede estar compartiendo platos, vasos, cubiertos, besando, etc. Todo lo que se transmita por saliva puede ser transmitido este virus. Se ha visto, por ejemplo, para dar esta presunción de que el virus se transmite por saliva, que el virus está en lavados de garganta entre el 10 al 20% de los sujetos sanos, que el 6% han tenido un contacto previo con un caso de mononucleosis infecciosa. Se ha descrito transmisión sexual y en sangre, pero esto es rarísimo. La verdad es que yo me quedo solo con la transmisión en saliva, pero te tengo que decir lo que, aunque sea un caso que se haya reportado en la literatura, pues puedes encontrarlo. Y el tiempo de incubación suele ser de 30 a 50 días. Esto hace que sea pues muy variable, ¿no? Porque el Epstein-Barr virus, al poder transmitirse por saliva, pues las gotitas de flujo, los hábitos que nosotros tenemos normalmente, nos hace muy proclive a contagiarnos con mucha facilidad. Debes entender que la gran mayoría de personas en el mundo entero ha contraído este virus en la infancia y son pocos los adultos los que adquieren el virus por vez primera en la adultez. Cuando este virus se adquiere en la infancia, generalmente da un cuadro tipo resfrío de corta duración.
La gran mayoría de los síntomas que yo te estoy narrando es del adulto que por vez primera se topa con este virus, ¿no? Entonces acuérdate, periodo de incubación 50 días. Y tienes acá una infección lítica de los linfocitos B a nivel de amígdalas específicamente, que hace que el virus se pueda eliminar por la saliva hasta por un año en gran cantidad. Y acuérdate que ¿quiénes son los reservorios de este virus? Los linfocitos B de memoria circulantes. Entonces acuérdate que la gran mayoría de sintomatología se da por la propia respuesta inmunológica, más que por el virus propiamente dicho. Y acá tienes unas gráficas de cómo el Epstein-Barr virus termina infectando inicialmente las células epiteliales, pero que luego pesca, ambas gráficas describen lo mismo, y hace que el linfocito B primero sea el reservorio que estimule después la transmisión del mismo y que también te dé la respuesta a nivel de citoquinas que justifique toda la sintomatología. Que en realidad, en resumen, acá lo tienes a manera de algoritmo, un poco cargado, yo sé, pero es básicamente todo lo que te estoy comentando. ¿Cuáles serían las complicaciones severas de la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr? Primero, si te digo que puedes tener una esplenomegalia marcada, bueno, acuérdate que el vaso es un órgano muy, muy noble, ¿no? Y el vaso tiene el riesgo de ruptura esplénica. Entonces, desde ya tú vas entendiendo que una persona con mononucleosis infecciosa, una de tus sugerencias va a ser que tiene que hacer reposo absoluto, que no puede estar haciendo una actividad física que lo ponga en riesgo de traumatismo porque puede tener una rotura esplénica. Es más, la rotura esplénica se describe muy bajito, en el 0.5 a 1% de los casos de mononucleosis infecciosa, pero si se presenta, esta puede ser fatal, ¿no? Ya tú sabes eso. Esto suele verse más frecuentemente en la tercera semana y se puede reportar hasta la séptima semana. Entonces hay que tener mucho cuidado entre la tercera y la séptima semana sobre todo. La otra característica o la otra complicación podría ser la obstrucción de la vía aérea, que se da en el 1% de los pacientes con mononucleosis infecciosa. La obstrucción de la vía aérea se podría dar por la adenomegalias, ¿no? Por las marcadas adenomegalias cervicales que podrían terminar dificultando el pasaje de aire a este nivel. Esto se da pues por no solamente las linfadenomegalias, sino también por edema de la mucosa. Una complicación rara es el síndrome hemofagocítico, que se conoce como histiolinfocitosis hemofagocítica. ¿Ustedes ya saben en qué consiste ese síndrome hemofagocítico? Consiste en que el paciente puede empezar a presentar, además de fiebre, además de adenomegalias, además de hepatoesplenomegalia, podría verse citopenias. ¿Qué quiere decir? Que el paciente comienza a tener descenso progresivo de la hemoglobina, descenso progresivo del nivel de plaquetas, descenso progresivo del nivel de leucocitos, y eso aún dificulta aún más el tratamiento de un síndrome hemofagocítico. Amerita corticoides a dosis altas, ¿sí? Corticoides a dosis altas. Y si no logra controlarse adecuadamente, podría terminar el paciente en disfunción hepática, disfunción orgánica múltiple, coagulación intravascular diseminada y finalmente la muerte. Entonces, mucho cuidado con este síndrome. ¿Ese síndrome es exclusivo de la mononucleosis infecciosa? No, este síndrome es una consecuencia de muchas otras etiologías. Yo podría tener una infección aguda por citomegalovirus que termine también en un síndrome hemofagocítico. Podría tener una tuberculosis diseminada que termine en un síndrome hemofagocítico. ¿Tiene que ser siempre infeccioso? No, podría ser un lupus eritematoso sistémico que termine en un síndrome hemofagocítico. Entonces acuérdate, el 50% se asocia en Epstein-Barr, pero no es exclusivo. Las complicaciones hematológicas, muchas ya te las he descrito. Ya te dije varias veces que en Epstein-Barr virus suele verse linfocitosis. Podría verse trombocitopenia, que usualmente es leve en Epstein-Barr virus, y menos frecuentemente podrías ver anemia hemolítica, anemia plásica, púrpura trombótica, trombocitopénica o síndrome urémico hemolítico o coagulación intravascular diseminada en casos extremos, ¿no? A nivel neurológico, las complicaciones neurológicas se dan en menos frecuencia que las hematológicas. Se ven en el 1 al 5% de las veces. Y podrías ver al paciente con encefalitis, cerebelitis, síndrome de Guillain-Barré, parálisis facial, meningitis aséptica, mielitis transversa,
neuritis periférica o neuritis óptica. Estas son, digamos, complicaciones infrecuentes si es que las comparamos a las hematológicas. Acá de repente tienes una tablita que resume lo que ya te he mencionado y que te puede complementar con algunas otras etiologías que no te he comentado. Por ejemplo, podrías tener dentro de las complicaciones por mononucleosis infecciosa nefritis intersticial aguda. ¿Cómo sospecho yo clínicamente de nefritis intersticial? ¿Alguien me puede decir? Doctor, creo que era con eosinofiluria. Muy bien. Mira, en realidad ese es un buen dato, ¿ah? Es fiebre. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. También se dio. Diego, discúlpame, ya está. Ok, Diego. Es fiebre, rash y eosinofilia que termina en eosinofiluria. Claro que sí. Pero entonces, mira, fiebre, rash, bueno, eso lo puede dar el propio Epstein-Barr. En la mononucleosis infecciosa puede haber fiebre y rash, ¿no es cierto? Ya, pero comienza a preguntarte, ¿no tendrá también nefritis? Si es que comienza a tener eosinofilia, eosinofiluria y comienza a tener en el sedimento urinario, mejor en el bioquímico urinario, hematuria y la presión arterial comienza a elevarse. Ah, ok, ahí tú sospechas clínicamente de una nefritis intersticial aguda. Mira, el Epstein-Barr podría darte miocarditis, anomalías de la conducción, podría darte neuritis retrovulvar, etcétera, o sea, complicaciones cada vez más raras, ¿no? Pero ahí las tienes para que las puedas leer con más calma. A ver, una forma de manejarlo, así a grosso modo, ¿eh? No tiene que ser así, pero a grosso modo. Primero, el síndrome mononucleósico. Te cae un paciente que tiene una clínica compatible. A ver, tiene la tríada clásica. ¿Cuál es la tríada clásica? Fiebre, odinofagia, linfadenomegalias. Ya. Tiene adenopatías laterocervicales o amigdalitis puntata grisácea, o sea, esa amigdalitis purulenta. Si la tiene, entonces voy a pedirle alguna analítica, ¿no? Un hemograma y voy a ver si hay linfocitos atípicos o linfocitosis. Y si es así, pensaré en Epstein-Barr y citomegalovirus. Por otro lado, si hay linfopenia, podría pensar VIH, coronavirus, influenza. Voy a pedirle un perfil hepático y voy a ver si hay transaminitis, ¿no? Que casi la gran mayoría de agentes infecciosos los eleva en cierta medida. Pero si yo veo una transaminitis muy marcada, es decir, más de 500 unidades por mililitro, entonces voy a pensar en un virus hepatotropo. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Y con esto le voy a pedir serología de Epstein-Barr. ¿Qué serología? Una reacción de Paul-Bunel me basta y me sobra, ¿no? O de repente, si no tengo la de Paul-Bunel, bueno, le podré pedir el IgM, BCA, antivirus Epstein-Barr. Si es positivo, ya ni vuelta que darle. Esto es una mononucleosis infecciosa y ya no hay nada más que decir. Si esto es negativo, si la serología es negativa, pero mi sospecha sigue siendo alta, entonces voy a pedirle el IgM a BCA, que es el antígeno de la cápside viral contra el Epstein-Barr virus. Si me vuelve a dar negativo, voy a comenzar a descartar otras etiologías. Citomegalovirus, VIH, virus herpes humano tipo 6, toxoplasma, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive acá las neoplásicas y demás cosas. ¿Por qué me ensaño tanto con el Epstein-Barr desde el inicio? Porque acuérdate, casi en el 90% de las causas de un síndrome mononucleósico lo tienen a este virus. ¿Ok? Esta podría ser un abordaje. Ahora mira, ¿qué pasa si es que no tiene la tríada clásica, la clínica compatible, la clínica sugerente? Entonces yo planteo, bueno, de repente es una amigdalitis infecciosa en donde amerita una terapia antibiótica. Le das el antibiótico, si va bien, ok, te mantienes firme en ese diagnóstico y culminas tu ciclo de antibióticos. Pero de repente le das antibiótico y sale un rash, casi empujado por el tratamiento antibiótico, entonces que te vuelva a hacer pensar en Epstein-Barr. Acuérdate de esa reacción tan característica, tan paradojal también, ¿no? Ok, esto es básicamente para comentarte lo que ya te he mencionado y hablando un poquito de la sensibilidad y especificidad del examen físico, los estudios hematológicos, el perfil hepático para el diagnóstico. Eso de acá lo voy a pasar, pues no lo considero tan relevante como para que te lo aprendas de memoria, ¿sí? Todo eso ya te lo comenté también. Linfocitos atípicos, alteraciones en el perfil hepático, etc. Mira este linfocito atípico.
Estos son los llamados linfocitos atípicos. En más del 20% de las veces, como te lo he venido repitiendo ya varias veces, se deben a Epstein-Barr virus y a citomegalovirus. Pero acuérdate que en menos del 20%, dentro de las posibilidades infecciosas que no sean esas dos, podría ser secundario a rubiola, virus herpes simple, varicela, viruela, virus herpes humano tipo 6, influenza, o podría también verse en bacterianas como tuberculosis, sífilis, tifoidea, o podría verse en parasitarias como toxoplasma, malaria, babesia, o podría verse en no infecciosas como fiebre por droga, dermatitis herpetiforme, radiación, estrés, intoxicación por plomo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que los linfocitos atípicos son sugerentes estas etiologías, pero no exclusivas, se pueden ver en un sinfín de enfermedades también, ¿ok? No es patognomónico de nada, solo sugiere, infiere, te hace sospechar, etcétera, etcétera. Para que veas las causas en una tabla totales de linfocitosis atípica, mira, o sea, de linfocitos atípicos en la observación de un hemograma. Fuera de las que yo te dije, mira, drogas, podría ser fenotiacina, dapsona, que se usa mucho en lepra, ácido paramino salicílico, que se utiliza como para el tratamiento de las TBs, tuberculosis MDR. Podría verse en las hepatitis crónicas, A-gamma globulinemias. Mire que podría verse inclusive en miastenia gravis, o de repente inclusive rechazo del injerto, ¿no? Mira el comportamiento de la serología o de los marcadores para el virus Epstein-Barr, hablando ya un poco del diagnóstico. Mira que las pruebas no específicas son los llamados anticuerpos heterófilos y los linfocitos atípicos. Y luego tienen las pruebas específicas, que son basadas en anticuerpos. Pero mira las que mayor rentabilidad tienen en cuanto a comportamiento cinético. Mira el antígeno de la cápsula viral. El antígeno de la cápsula viral, uno de los que primero logra elevarse es el IgM del antígeno de la cápsula viral. Esta curva en verde que la tienes acá. Es el que primero se eleva y que es una prueba específica para el Epstein-Barr virus. A diferencia de los anticuerpos heterófilos, que son pruebas, digamos, indirectas, ¿no? Entonces, el IgM BCA del Epstein-Barr virus es una de las pruebas que yo necesito que tú te acuerdes como método diagnóstico temprano. Aparte de la reacción de Paul-Bunel o anticuerpos heterófilos, que ya te lo dije, ¿no? Ok, eso es un poco más de lo mismo. Si hablamos de criterios diagnósticos, yo no sé si esto se puede englobar en criterios, como para decir que a partir de tanto porcentaje, tal puntuación es mononucleosis infecciosa o no, pero acá se resume lo que te he comentado varias veces ya. Criterios clínicos, fiebre, odinofagia, enopatías cervicales. Criterios hematológicos, linfocitosis, linfocitos atípicos, anticuerpos heterófilos. Pruebas específicas, IgM-BCA. Yo creo que ya te lo dije bastante. Si hablamos de megalovirus, ya sabes que aparte del cuadro clínico sugerente de síndrome mononucleósico, tú te vales de los anticuerpos tipo IgM para el diagnóstico de infección aguda por citomegalovirus. Y que el IgG solamente me va a decir si es que ha habido infección pasada. Si tú deseas, podrías también recurrir al antígeno del citomegalovirus. ¿Cómo se llama ese antígeno del citomegalovirus? El PP65. En toxoplasma también se recurre a la serología, IgM, IgG, encontrando que la IgM es para la infección aguda y la IgG es para las infecciones previas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la historia natural? ¿Qué va a suceder con este paciente? Generalmente se recupera la mayoría de personas sin secuelas, y esto puede tardar, ¿no? O sea, a los 2 meses se podría inferir o se podría plantear un tiempo prudencial para decir que la mayoría ya va a estar total y completamente recuperado. Acuérdate que la esplenomegalia podría durar hasta la 7ª semana, entonces está cercano a los 2 meses, ¿no?
Los síntomas y el laboratorio generalmente mejoran después del primer mes, mejora más lentamente. Por ejemplo, las linfadenopatías, la fatiga, todo eso demora en resolver de a pocos, ¿no? Hacia el final del primer mes. ¿Cuáles son las medidas o las sugerencias para el manejo? Pues soporte, la gran mayoría, ¿no? ¿Cómo es soporte? Sintomáticos, ¿no? Controlar la fiebre, medios físicos. El reposo relativo, ¿sí? Puede hacer sus cosas en casa, lo que no puede hacer es esfuerzo físico intenso. No hacer esfuerzo físico intenso. Cuidado, ¿por qué? Por el vaso. Tampoco se recomienda aislar a la persona. Esto se transmite por saliva, pero no es un virus respiratorio propiamente dicho. Antivirales, no hay antiviral para el Epstein-Barr virus. No se sugiere antivirales como aciclovir, eso se sugiere más bien para virus herpes simple 1, 2 y virus varicela zoster. Palaciclovir igual, es para virus herpes simple 1, 2 y virus varicela zoster. No ha visto evidencia de que esto te ayude en Epstein-Barr. Los datos limitados, en realidad, para corticoides, te dicen que te puede ayudar en que descienda más rápidamente la fiebre, pero no se sugieren de forma rutinaria. Entonces no quiero que a toda mononucleosis infecciosa le empiecen a dar corticoides solo por tener mononucleosis infecciosa. ¿Cuándo vas a sugerirlos? Cuando hay obstrucción de vía aérea, si es que hay anemia hemolítica o si hay trombocitopenia severa, nunca de rutina. Y sabes que el virus de Epstein-Barr es un virus oncogénico. Sabes que se ha asociado a neoplasias y se ha asociado a autoinmunidad. Por ejemplo, se ha asociado con linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio. Tiene más riesgo de desarrollar la persona esclerosis múltiple, 2 veces más riesgo, o linfoma de Hodgkin, 4 veces más riesgo. Se ha asociado a lupus eritematoso sistémico, tiroiditis autoinmune, ¿no? Entonces, eso es un dato que de repente te obliga como que a monitorizar hasta el final, hasta dar el alta completa del paciente, ¿no? Si tienes dudas, es mejor que amplíes estudios para descartar alguna de estas entidades. Ahora, la mayoría de los pacientes, como te menciono, se autolimitan en cuanto al cuadro clínico. La hidratación, los analgésicos, los antipiréticos te podría ayudar. Acá de esta manera de resumen, ¿no? Antiviral, no tienes evidencia de que haya antiviral alguno que funcione. Corticoides nunca rutinarios, solo en casos específicos. El síndrome mononucleósico por citomegalovirus o toxoplasma con daño de órgano específico podría sí dar tratamiento contra agentes. ¿Qué quiere decir? Que en una infección aguda por citomegalovirus o en una infección aguda por toxoplasma, es decir, una toxoplasmosis aguda, mi tratamiento es sintomático, mi tratamiento es soporte, reposo, soporte, hidratación en una paciente o en un paciente inmunocompetente. Pero ¿qué pasa si es que yo detecto que en esta infección aguda, bien por citomegalovirus o toxoplasma, hay de repente encefalitis, o hay miocarditis, o hay pericarditis, encuentro daño de órgano específico? Podría sí dar tratamiento específico contra alguno de estos agentes, porque estos agentes sí tienen tratamientos específicos. Por ejemplo, ¿qué antiviral podría utilizar para citomegalovirus? Ganciclovir. ¿Qué tratamiento podría brindarle a una persona con toxoplasma? Cotrimoxazol. ¿Qué quiero decir? Que el tratamiento contra el agente específico en un paciente que tiene síndrome mononucleósico y que es inmunocompetente es rutinario. Solo se da cuando hay daño de órgano específico. Acá tienes un resumen de todo lo ya conversado. No sé si hasta acá tengas alguna duda o pregunta. ¿Todo claro, muchachos? ¿Se me escucha bien todavía? Sí, doctor. Ya está, lo máximo. Ok, vamos a seguir con herpes entonces. Miren, en temas de herpes, ustedes saben que tenemos 2 tipos de virus herpes simple, porque virus herpes en general tenemos muchos tipos más, ¿no es cierto? Entonces tenemos el herpes simple, virus de herpes simple tipo 1,
que es el que en el 90% de las veces me da herpes orolabial. Pero en el 10% restante me podría dar también afección genital. A la inversa, el virus herpes simple tipo 2 me da en el 90% de las veces afección genital. Pero en un 10% restante podría darme una forma orolabial. ¿De qué depende? De que se pueda expresar, digamos, el herpes simple tipo 2 en boca o a la inversa, el herpes simple tipo 1 en genitales en un porcentaje más o menos del 10% de las veces de la práctica sexual, ¿no? Del sexo oral específicamente. Y ya saben que el virus herpes es un factor de riesgo para la transmisión del VIH. ¿Por qué es un factor de riesgo para la transmisión del VIH? A ver, ¿dónde está Andy? Andy Támara, a ver. No está Andy Támara, a ver, voy a llamar a otro. ¿Dónde está Max? Tampoco está Max. ¿Dónde está Angie López? ¿Me escuchas? Ahí estás, Max, disculpa. A ver, Max, cuéntame. ¿Por qué el tener una infección herpética te hace más proclive a contraer VIH? Son por las mismas lesiones ulcerosas que puede presentar el paciente y que, bueno, son más proclives a contagiar de esa manera. Perfecto, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Excelente, muy bien, Max. Entonces es porque la solución de continuidad pues hace más proclive que se transmita el virus del VIH. Es como tener relaciones con heridas abiertas, ¿no es cierto? Entonces esto es un virus que produce una solución de continuidad de tipo ulcerativa. Y esa úlcera es la que fomenta la... Ahora, la presentación clínica inicial del herpes genital no difiere entre el herpes simple tipo 1 ni el herpes simple tipo 2. ¿Qué quiere decir? Que yo viendo las lesiones, yo no puedo saber si es herpes simple 1 o herpes simple tipo 2. O sea, para eso yo tengo que hacer pruebas serológicas. Lo que sí puedo saber es que el periodo de incubación es de 4 a 7 días, ¿sí? Entonces, el paciente que tiene herpes genital tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días. Y la clínica dura de 2 a 3 semanas si es que dejo que, digamos, si es que simplemente observo sin tratar al paciente, eso quiero decir. Entonces, duraría de 2 a 3 semanas. ¿Qué puedo inferir? De que esto se autolimita. Por supuesto que se autolimita, pero con el tratamiento esta duración pues se acorta de forma sustancial. Ahora, ¿cuál es la característica? La característica es que uno comienza a tener lesiones que pueden variar desde eritema o pápulas y estas progresan a ser vesículas. Las vesículas se agrupan a manera de racimo de uvas y forman úlceras que son dolorosas. Y esas úlceras dolorosas se esfacelan, o mejor dicho, esas úlceras dolorosas comienzan a resolverse y dejan una costra, la cual después cae, ¿no? Esa es la progresión. Entonces uno pasa generalmente de eritema o pápulas a vesículas. Las vesículas son como bolitas de agua que se agrupan a manera de racimo de uvas. Luego estas vesículas se esfacelan, dejan una úlcera dolorosa y luego esta úlcera comienza a reparar, comienza a resolver y deja una costra que luego se cae. Ahora, en la primoinfección, el 50% de los pacientes con lesiones genitales, que son las lesiones que acabo de describir, reporta síntomas sistémicos. Por ejemplo, cefalea, fiebre, malestar general, disuria o adenomegalias inguinales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la primoinfección herpética hay síntomas sistémicos en el 50% de las veces. En las recurrencias ya no suelen verse estos síntomas sistémicos. Estos síntomas sistémicos generalmente son propios de la infección. Y miren cómo viene, ¿no? Cefalea, adenomegalias. Por eso el virus herpes simple, tanto 1 como 2, está dentro de la posibilidad de un síndrome mononucleósico, ¿no? O sea, uno podría expresar una primoinfección por herpes simple
a manera de síndrome mononucleósico. Y esta es la progresión o esta es la historia natural, ¿no? Tenemos los síntomas sistémicos que se hacen muy evidentes los primeros 8 o 9 días y las lesiones que progresan de vesículas a úlceras a la cicatrización. Acá pueden ver, por ejemplo, imágenes de primoinfecciones. ¿Qué cosa es lo que pueden ver? Tienen acá la úlcera. La úlcera es de bordes irregulares, adyacentes al plano cutáneo. Es de lecho limpio. ¿Qué quiere decir? Que no tiene secreción purulenta, no tiene secreción necrótica. Es una úlcera que duele. El paciente describe dolor en las lesiones, a diferencia de otro tipo de afecciones como sífilis, que no duele, ¿no? Entonces describe dolor. Y las úlceras son múltiples. Tienes varias úlceras. Y son bilaterales. Miren en esta afección vulvar. Son bilaterales, tanto, no sé, pues en el lado derecho como en el lado izquierdo. Úlceras de lecho limpio, bordes no elevados, adyacentes al plano cutáneo o mucoso, sumamente dolorosas. Por ejemplo, de igual manera, una úlcera de bordes irregulares, no sobreelevados, asociados al plano cutáneo, múltiple, acá va a aparecer otra, ¿sí? Bilaterales. Aparecen en la zona de contacto. O sea, puede ser acá, por ejemplo, en el surco interglúteo, ¿no? O de repente así, ¿no? Miren acá en el cuerpo del pene, lo que se está evidenciando son vesículas múltiples, las cuales se agrupan a manera de racimo de uvas, ¿no? Están agrupadas. Luego estas se van a abrir y van a formar esta úlcera. Y luego la cicatrización. Esa es la primoinfección. Acompañando a esto, el paciente está con fiebre, ganglios en la ingle, cefalea, malestar general, ¿no? Hiporexia, síntomas sistémicos. Ahora, la reactivación. La reactivación es diferente. La reactivación puede ser de dos tipos. Puede ser sintomática y puede ser asintomática. La reactivación sintomática se llama herpes recurrente. ¿Qué debes saber? Que la clínica es menos severa que el episodio sintomático inicial. Ya no hay síntomas sistémicos. Solo todos los síntomas son locales. Así como hay personas que tienen migraña y que saben cuándo va a empezar la migraña, porque de repente empiezan a escuchar un pitito, es decir, tienen tinnitus, o de repente comienzan a ver lucecitas, etc. Bueno, las personas que van a reactivar herpes también podrían describir síntomas prodrómicos, hormigueo, picazón, ¿no? En las reactivaciones, las lesiones suelen ser unilaterales, ya no bilaterales, como acá, sino la afección genital es mucho más localizada. Entonces, por un lado, ya no hay síntomas sistémicos y por otro lado, no es bilateral. Y ni siquiera tiene que ser la vesícula que luego hace úlcera. Pueden ser presentaciones atípicas en las recurrencias, como por ejemplo fisuras, escoriaciones, no la típica vesícula que luego hace úlcera, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas que en la primoinfección, si tú no intervienes, demora la historia o digamos el tiempo en autolimitarse de 2 a 3 semanas? En una recurrencia, si tú no intervienes, resuelve más tempranamente, de 5 a 10 días. Obviamente con el tratamiento este tiempo se reduce sustancialmente. Ahora, lo importante de saber es que el herpes se puede reactivar sin necesidad de dar síntomas. Es decir, puede haber reactivaciones herpéticas asintomáticas. ¿Por qué? Porque esto se ha hecho estudios en donde se ha detectado mediante PCR o cultivo positividad para el virus herpes simple, tanto 1 como 2, y esto puede suceder en el 80-90% de los pacientes con herpes simple tipo 2, seropositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría contagiar a mi pareja, aún así no tenga lesiones. Sí, sí podrías contagiar a la pareja, aún así no tengas lesiones. Sin embargo, la chance de contagio es sustancialmente menor que si tuvieras lesiones activas, ¿no? Pero ¿es posible? Es posible. Ahora, la reactivación sintomática es mucho más frecuente en el herpes simple tipo 2 que en el 1. Por ejemplo, mira, la tasa de reactivación cuando es por herpes simple tipo 1 durante el primer año de la primoinfección, es decir,
uno se contagia recién y el primer año desde el contagio, la reactivación para herpes simple tipo 1 sucede entre el 20 al 50% de las veces. Mientras que si fuese herpes simple tipo 2 sucede entre el 70 al 90% de las veces. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un paciente con herpes genital y es por herpes simple tipo 2, prácticamente le tengo que decir que es muy probable, por no decir un hecho, de que va a tener una reactivación durante el primer año de contagio. ¿Sí? Y el otro, hay un porcentaje de pacientes que no le pasa nada bien, ¿no? El 20% de los pacientes tiene 10 o más recurrencias en el primer año luego de la primoinfección. Entonces a estos pacientes, pues, hay que ofrecerles otro tipo de tratamientos que ya luego yo les voy a comentar. Mira, por ejemplo, son por herpes recurrente. ¿Qué cosa es lo que te estás dando cuenta? Que ya no es lo aparatoso que era en la primoinfección, ¿no? Tengo vesículas, pero son escasas, pequeñitas, un solo lado, bien localizado. De igual manera acá, ¿no? Bien localizado, nada aparatoso, casi sin signos inflamatorios. Hasta ahí no sé si tengas alguna duda o pregunta o todo está claro. Todo claro, doctor. Ya está, muchas gracias. Mira, solamente un paréntesis en cuanto al herpes neonatal. El herpes neonatal, la transmisión generalmente es vertical, más frecuente durante el parto, ¿no? Y se da con mucho más riesgo para el herpes simple tipo 1 que con respecto al herpes simple tipo 2. Esto podría así llevar una elevada morbilidad en los infantes y en los casos severos compromiso multiorgánico, ¿no? Llegando hasta una mortalidad de hasta el 30%. ¿Qué debes saber? Que el mayor riesgo para que se presente el herpes neonatal es cuando la madre tiene la primoinfección en el tercer trimestre de gestación. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad de que le transfiera los anticuerpos hacia el feto porque el anticuerpo que se produce en primoinfección es IgM, el IgM no atraviesa la placenta. En cambio, la madre que tiene un herpes genital recurrente, es decir, que se adquirió antes de la gestación, pues tiene anticuerpos IgG que puede transmitirle al bebé. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo? Esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es el mayor riesgo de herpes neonatal? Cuando la primoinfección se da en el tercer trimestre de gestación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Simple, ¿no? Primero, el cuadro clínico sugerente. Es todo el cuadro clínico que te he narrado tanto para la primoinfección como para las reactivaciones. Y el laboratorio es muy recomendable hacerlo. ¿Qué laboratorio pedimos? De todo lo que está acá escrito, solo acuérdate de esto. ELISA, IgG para herpes simple 1 y para herpes simple tipo 2. Pides para ambos. Si te sale herpes simple tipo 1, esto podría ser la explicación del herpes genital o también podría ser la explicación del herpes orolabial. Como que acá tu interpretación es más flexible. Mientras que si le pides IgG para herpes simple tipo 2 y te da positivo, eso ya es diagnóstico de herpes genital aún en ausencia de síntomas de infección. Finalmente, el tratamiento, tenemos 3 antivirales para tratar el virus herpes simple. Por un lado tienes el aciclovir, que para mira, la primoinfección se da 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. O tienes el valaciclovir, que se da 1 gramo cada 7 a 10 días. O tienes el famciclovir, que le das 250 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. En el Perú no tenemos famciclovir, tenemos aciclovir y valaciclovir. Y dentro de los estudios, parece ser que el valaciclovir tiene, digamos, mayor capacidad resolutiva con menor secuela que el aciclovir. El problema es el precio. El aciclovir es mucho más asequible económicamente y el valaciclovir es mucho más costoso. Si yo tuviera un herpes recurrente, las dosis cambian. Los antivirales son los mismos, pero las dosis cambian. Por ejemplo, podría usar aciclovir 400 cada 8, pero por solo 5 días. O de repente duplico la dosis, 800 cada 12, pero por solo 5 días. O de repente podría utilizar 800 cada 8 por solamente 2 días. Es decir, las dosis podrían cambiar. Igual con el valaciclovir para una recurrencia.
podría de repente dar 500 miligramos cada 12 horas por 3 días o 1 gramo una vez al día por 5 días. Y existe este acápite llamado terapia supresiva. ¿Qué significa terapia supresiva? Significa terapia de por vida. ¿A quién le voy a ofrecer terapia de por vida? Justamente a esos pacientes, a esas personas que tienen tantas recurrencias que no les es factible vivir una vida tranquilos dentro de la normalidad. Entonces el paciente que apenas termina el antiviral, a los 7 días, un mes, otra vez está con un nuevo brote de herpes. Y esto le trae una repercusión no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psíquico. Son pacientes que ya tienen mucha tendencia a la depresión, comienzan a sentir de repente cierto grado de estigmatización por parte de la sociedad, tienen temor a tener pareja, a tener descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen tantas recurrencias que les impide llevar una vida normal. Entonces, como este es un virus que no se cura, pero que sí se controla, esto se comienza a entender como una infección que requiere una terapia de por vida para asegurar el control de la misma. Entonces, ¿qué le ofreces? Le puedes ofrecer dentro de las 3 drogas de igual manera, dosis mucho menores, pero ya de tiempo indefinido. Aciclovir 400 miligramos 2 veces al día de por vida, o le podrías dar valaciclovir 500 miligramos o 1 gramo una sola vez al día. O famciclovir en otras realidades 250 miligramos 2 veces al día de por vida. Muy bien, muchachos. No sé si tengan alguna duda o pregunta con respecto a síndrome mononucleósico y herpes. ¿Todo claro, chicos? Doctor, una consulta. En cuanto al tratamiento del herpes con aciclovir, Sí. ¿es muy diferente el uso de, por ejemplo, la vía oral mediante pastillas, mediante comprimidos, a la vía tópica mediante ungüento de aciclovir? En realidad la vía tópica para herpes no suele sugerirse de forma sistemática. ¿Por qué no se suele sugerir? Porque al ser lesiones vesiculares que luego se van a esfacelar y luego se van a ulcerar, y tú ponerle una cobertura a este lecho ulcerado, ¿no es cierto? A través de una crema, se favorece un tanto la sobreinfección bacteriana. Es decir, que sobre la lesión herpética comiencen a tener celulitis. Por eso las guías en realidad no sugieren utilizar cremas de aciclovir tópico, a pesar que yo sé que se distribuyen y se venden, ¿eh? Pero no suele ser una sugerencia que al menos demos los infectólogos. Sabemos que pueden traer otro tipo de complicaciones. Gracias, doctor. Gracias también. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. No sé si el delegado o delegada me puede mandar a mi teléfono, ahí estoy escribiendo mi teléfono en el chat, para mandar la clase a, no sé, al correo que me digan ustedes. Si no hay más dudas o preguntas, y ahí lo dejamos, chicos. Que tengan un buen resto del día, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes también. Cuídense un montón. No se olvide el delegado o delegada escribirme para poder mandar la clase, ¿sí? Ahí he puesto mi número. Gracias a ustedes. Cuídense, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor.